Una ¿Cómo han alegría, estado? Miguel. Qué gusto verlos. Bien, bien. Todo se Muchas ve muy gracias. bien. Qué bueno. Acá estábamos practicando. Muy bien, sí, bueno, me enteré que habían hecho hace unas semanas un retiro, ¿no? Ahí eso debe haber estado muy bueno, ¿no? Bueno, Recording in progress. estamos haciendo una vez al mes un encuentro. Ajá. Y hace un par de meses hicimos como una semana o un poco más de retiro y estuvo muy interesante, sí, estuvo muy interesante. Ya. Qué bueno. Eso está muy bien, que se reúnan periódicamente como grupo. Es algo muy, muy bueno, ¿no? Es parte de la tradición. El Buda recomendaba que los bhikkhus, las bhikkhunis deberían de reunirse periódicamente en concordia, permanecer durante la reunión en concordia y finalmente despedirse una vez terminada la reunión también en concordia, ¿no? Ese es el espíritu del Sangha. Pero para nosotros los laicos, pues aplicamos el mismo principio, ¿no? Es algo muy hermoso, ¿no? Mantener ese estado mental, ese enfoque. ¿Por qué? Porque valoramos eh, la reunión entre kalyanamitas, entre amigos en el Dhamma, ¿no? Como ustedes saben, es un factor fundamental, importantísimo para el progreso. Sin eso, pues, ¿cómo puede uno progresar de otra forma, no? Es a través de la voz de otro que uno se establece en la vía y uno de los dos factores, el otro es Yoniso Manasikara. Entonces, precisamente de ahí el valor de reunirse periódicamente. Bueno, nosotros lo hacemos a través del grupo de Zoom. Es una forma un tanto artificial, moderna, con muchas limitaciones, pero si ustedes pueden hacerlo en forma presencial, bueno, eso es una cosa fabulosa, ¿no? Es genial. Qué bueno que lo puedan hacer y si pueden también, eh, yo pienso que en el futuro también, por lo que yo he visto ocasionalmente, lo veo en Instagram, ¿no? Que tienen actividades ahí en Zipatana, si en el futuro ustedes pueden hacer retiros, aunque sea cortos, ahí también esa es una grandísima oportunidad para progresar, ¿no? Y para hacer mérito. Digo, es un sistema completo, por decirlo así, ¿no? Puesto que ya lo tienen establecido, bueno, pues lo difícil siempre ha sido en las comunidades es establecerlo y a mí me parece que ustedes fueron bastante rápidos en establecerlo, lo cual pues es realmente muy bueno, ¿no? Bueno, Muy bien. tuvimos muchos intentos, ¿no? Ajá. Esto se hizo, es decir, nunca de esta manera, pero sí hicimos varias veces proyecciones y bueno, y buscamos lugares donde encontrarnos cuando estábamos todos en Montevideo y venimos haciendo, digamos que la adaptación, todo ese proceso adaptativo entre nosotros mismos también, porque bueno, algunos compañeros hace años con los que estamos juntos y hay otros que han pasado y se han ido y seguimos en Claro, contacto, pero ya fuera del proyecto. sí. Y, y bueno, la idea, Miguel, es un poco más ambiciosa de lo que has visto, pero hemos observado que algunos proyectos se debilitan precisamente por apurarse y, y por sobredimensionarse también, ¿no?
Sí, a veces. Entonces, entonces estamos tratando de ir tanteando y midiendo nuestras posibilidades y capacidades y ver hasta dónde podemos y bueno, vamos hasta donde podemos, ¿no? Sí, Eh, desde luego, sí. de manera que se pueda sostener en el tiempo, porque muchas veces los compromisos desmedidos generan mucho dolor porque no se Sí, 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 cómo no. sostienen y bueno, Yo he tenido mucha experiencia con ese tipo de situación. Digo, ya tengo yo varias décadas en esto, pero recuerdo también cuando iniciaba yo, a veces, vamos a decir que tal vez era yo un poco ambicioso en el buen sentido de la palabra, ¿no? Ambicioso del dama, ambicioso de querer compartir con los demás y todo esto. Y recuerdo que hacía yo cosas como, por ejemplo, eh, invitaba yo monjes, por ejemplo, a México, ¿no? Entonces, pero digo, me surgía la intención y luego hasta me comunicaba yo con el monje y le decía, y, y entonces en un momento dado me daba cuenta de que, caray, a ver, ¿qué cosa acabo de hacer ahora? Porque ahora, bueno, tengo que de tomar la cosa del transporte, el transporte de la logística, de recoger, y todo eso caía en mis hombros, ¿no? Luego las comidas y demás, y entonces a veces tenía yo que recurrir a mi familia, ¿no? Para que me ayudara, ¿no? Pero ya había yo organizado todo, ¿no? Entonces eh, se generaban tensiones, etcétera, etcétera. Lo normal para los laicos, ¿no? Ese es el mundo de los laicos, es problemático, se generan tensiones, hay estrés, etcétera, etcétera. Pero finalmente llegaba el monje, eh, lo paseábamos, daba pláticas, algún pequeño retiro, etcétera. Y al final de cuentas era satisfactorio, pero efectivamente no está sin su buena dosis de dukkha, a pesar de que es inclusive algo muy sano, ¿no? Muy encomiable, muy meritorio, eh, es difícil, es problemático, ¿no? Pero, pero bueno, como tú dices, Edgardo, eh, poco a poco uno va tomando la medida de las cosas, pero es prueba y error, ¿no? O sea, es prueba y error, uno se va dando cuenta de qué cosa más adelante uno es más realista, de qué cosas son factibles, que no. Y muchas veces hay cosas que se tienen que planear con muchísima anticipación. Y bueno, uno va tomando experiencia, ¿no? Lo que digo es que no es nada fácil. Pero bueno, ¿y quién decía? Era Nietzsche, las cosas difíciles se hicieron para los hombres o las mujeres superiores, por decirlo así, ¿no? Eso decía él, ¿no? Entonces aquí aplica lo mismo. Son cosas que no son fáciles, pero el esfuerzo reditúa mucho, ¿no? Es lo mismo que la experiencia del peregrinaje, ¿no? Yo he hecho varios peregrinajes, digamos, a India, y lo mismo, el Buda lo recomendaba como algo muy meritorio, pero qué barbaridad, no es fácil hacer un peregrinaje, inclusive cuando hay monjes dirigiéndolo, ¿no? Y todo, ¿no? Ya todo muy establecido, y aún así es difícil, es penoso, hay dificultades siempre, incomodidades, etcétera. Pero, pero dicen los grandes maestros que precisamente en las acciones meritorias, si toma mucho trabajo hacerlo, eso es un valor agregado al mérito, ¿no? Es como, en el sentido completamente opuesto. Yo recuerdo el venerable Gunaratana nos enseñaba que cuando se comete la acción malsana de quitar la vida de otro ser, ¿no? De tomar la vida de otro ser, eh, es mucho más de meritorio cuando nos cuesta mucho trabajo hacer esa acción, ¿no? O por ejemplo, como matar un elefante, ¿no? No es tan fácil. ¿eh?
es difícil, no es lo mismo que matar un mosco, ¿no? Un mosquito. Entonces, mientras más empeño, mientras más planeación le pone uno a ello, más demeritorio es la acción, ¿no? Y entonces tenemos lo opuesto, ¿no? En el caso de lo sano. Entonces, a pesar de cuando sientan ustedes que están abrumados por las dificultades, cuando están en el seno de estar haciendo una acción sana, recuerden eso, ¿no? Recuerden que precisamente esas dificultades añaden al mérito, ¿no? Porque uno entonces se obliga uno a sobreponerse a tal dificultad, ¿no? Entonces, eso debe animarnos. Así es. Pero sí, es una cuestión, no es sencillo. O sea, estar en un grupo que tiene cohesión y en el que se hacen actividades, no es fácil, no es un día de campo. Nunca, nunca es así. Siempre hay sacrificio. Y por eso, precisamente, recuerden, en la definición del entendimiento correcto, hay lo dado, lo ofrecido y lo sacrificado. Y eso en el sentido de que esas cosas reditúan en el ámbito de lo mundano como resultantes deseables, ¿no? Entonces, por eso uno nunca debe desanimarse. Cuando se trata de hacer acciones meritorias, nunca desanimarse, ¿no? Siempre sacar fuerzas de flaqueza para intentar completar la acción, ¿no? Ahora, ya que estamos en eso, de una vez les platico, hay otro aspecto más. Por ejemplo, cuando uno realiza estas obras meritorias, como organizar reuniones, retiros, o invitar monjes, es una acción de alta envergadura, es decir, en términos temporales, es algo que es muy extendido, ¿no? Toma tiempo, dinero y esfuerzo. Y entonces la acción es, digamos que multifactorial, ¿no? En el tiempo y en el espacio. Y hay una cuestión que se estudia en el Abhidharma, se llama un curso, se llama curso de acción completa. El curso de acción completa puede ser tanto sano como malsano, ¿no? Pero ese curso se llama curso de acción porque está compuesto de partes, ¿no? Entonces, digamos que la acción se inicia, la primera parte es la intención. Después de que hay una intención, el siguiente paso es la ideación acerca de los medios eh, y el control de las circunstancias para llevar a cabo dicha acción. El tercer paso es la ejecución, ¿no? La ejecución y la siguiente parte es ya es decir, la ejecución es la reunión de los medios para hacerlo y finalmente uno lleva a cabo la acción y así se completa el, el, el curso de acción. Entonces, se dice que todo curso de acción completa tiene una consecuencia inmediata en la vida que sigue, específicamente en la vida que sigue. Cuando el curso de acción no es completo, entonces ese karma, digamos, parcialmente hecho, va a tener resultantes no en la vida siguiente, sino en esta misma vida o en una vida subsecuente a la siguiente. Es algo muy interesante y tiene mucho que ver con el proceso cognitivo, lo que se llaman las yávanas o las impulsiones, que son precisamente las voliciones, los momentos de conciencia relacionados con las voliciones kármicas. Y el curso completo de acción es tal que se están ejerciendo un cierto número de yávanas, de impulsiones que se completan, y el resultado es específicamente en la próxima vida cuando el curso de acción es completo.
Y hay muchos ejemplos en el canon de esto, sobre todo para lo malsano, ¿no? Por ejemplo, Devadatta, cuando hiere al Buda, desde luego que primero genera la intención, después lo planea, después lo idea, después lo planea, después reúne los medios, es decir, por ejemplo, cuando aventó una gran roca desde lo alto de una montaña mientras el Buda caminaba en su ronda de limosna, y finalmente su intención no se cumplió, pero logró hacer sangrar al Buda, y eso es una de las 5 acciones con resultado inminente, definido, que es el renacimiento en el infierno, ¿no? Entonces, después de esa acción, poco más tarde, él renace en el infierno, ¿no? O sea, y eso es un curso de acción completa, ¿no? Entonces, en el sentido de lo malsano, ¿no? Entonces, es muy interesante porque, como reflexión, lo mismo, es algo que nos debe animar muchísimo cuando emprendemos acciones de cierta envergadura, ¿no? Ciertas acciones sanas de envergadura. Entonces, hay un inicio, una parte inicial, hay dificultades, etcétera, etcétera, pero se sobrepone uno hasta que finalmente llega uno a la conclusión, ¿no? Y cuando llega a uno a la conclusión, puede uno quedarse muy satisfecho de que se ha completado ese curso de acción, y puede uno tener la confianza de que esa es una de las semillas que hemos sembrado para, para tener un renacimiento favorable, ¿no? Eso es lo que nos llevamos después de la muerte, ¿no? Es lo único que nos llevamos, nuestras acciones, ya sean sanas o malsanas. Entonces, ese es otro punto en el que hay que reflexionar mucho cuando hacen este tipo de acciones, ¿no? Debe animarlos mucho. Muy bien. Muchas No sé gracias. si hay algún otro aspecto que quieran comentar. Me habían dicho por ahí que querían discutir algo acerca de Samadhi. Y bueno, hicimos una, felices de volver a encontrarte. Dijimos, bueno, vamos a aprovechar todo el tiempo que no lo hemos visto. Hicimos un cuestionario si podíamos ir en algún tema. No sé si Jonah puede silenciar los micrófonos. Ah, ahí está. Ya está. No sé si alguien tiene preguntas al respecto, si no, yo tengo alguna Aquí hay una pregunta. Aquí ha surgido una pregunta en el chat. A ver, dice, ¿cuál es la intención de visitar los lugares sagrados en la India? Sí, claro. El mismo Buda estableció en un momento dado, él dijo, respecto a seguidores monásticos y laicos, dijo que era muy meritorio visitar el lugar en donde nace el Buda, en donde muere, en donde da su primer sermón y en donde se ilumina, ¿no? Visitar esos 4 lugares santos es altamente meritorio. Así, en palabras textuales del Buda, él lo dijo, ¿no? Miguel, también tiene que ver con San Vega, ¿verdad? Con el sentido de urgencia visitar esos lugares, parece, ¿no? Sí, desde luego, con San Vega y también con el fortalecimiento de la fe. De la fe. La fe se fortalece cuando uno visita esos lugares, definitivamente. Como les decía, yo he tenido el privilegio y es una cuestión que, digo, es como comparable con, digamos, lograr una cierta visión introspectiva, ¿no? De ese nivel, ¿no? Porque el efecto puede ser muy profundo.
es un efecto psicológico muy profundo y que reditúa en ciertos beneficios que muchas veces uno no concientiza en ese momento, ¿no? Por ejemplo, hay ocasiones en que simplemente el recordar esa experiencia ya años después puede inducir, por ejemplo, a samadhi, ¿no? Puede calmar e inspirar la mente en forma muy profunda, ¿no? Entonces es algo muy, muy útil porque realmente lo que hace es que lleva a cabo una impresión en la mente que es, no digo que es indeleble, pero que sí es de mucha duración, ¿no? Y de mucha intensidad. Entonces uno toma de ahí para, para continuar, para fortalecerse en las determinaciones que hace uno, etcétera, ¿no? A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Existen grados de samadhi? Es la pregunta. Sí, desde luego. Existen grados de samadhi. Samadhi lo definimos así a grosso modo como concentración. Hay aquí había yo escrito una nota interesante. Concentración es el término que se ha utilizado comúnmente, tanto en inglés como en español. Esa es la traducción común de samadhi, pero no es del todo satisfactoria, ¿no? Eh, eh, Bhikkhu Sujato, que es un traductor, recientemente empezó a acuñar el término inmersión, que es interesante, es un término interesante, traducir samadhi como inmersión, es decir, inmersión en un estado mental particular. Ahora, cuando uno considera la definición general de samadhi, lo considera uno en el contexto de día, es decir, es el octavo factor de la vía, el noble óctuple sendero, ¿sí? Eso es y básicamente, si lo tomamos así en cuenta, eso se refiere a jhana. A eso es a lo que propiamente se refiere samadhi. Pero si lo tomamos en cuenta como en forma un poquito más general, recuerden ustedes que el mismo óctuple sendero se divide en tres: sila, samadhi y paña. Entonces samadhi es digamos, la parte, no, entre comillas, intermedia de la vía, y consiste en tres factores, que son el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta misma. Entonces, esos tres son samadhi. Ahora, la forma que yo encuentro más fácil, más didáctica, en forma práctica más conveniente de entender samadhi o concentración o inmersión, como quieran ustedes llamarle, es una definición que está dada en el Vimuttimagga. Es una obra canónica tardía. Precede al famoso Visuddhimagga, pero ese Vimuttimagga a mí se me hace mejor. No tiene tantos errorcillos como los tiene el Visuddhimagga. Y el Vimuttimagga define la concentración como el equilibrio apropiado entre el esfuerzo y la atención plena. Es decir, el equilibrio entre esfuerzo y atención plena es lo que es la concentración. Entonces, es una definición muy acertada, muy acertada. Eso realmente puede limpiar de dudas bastante acerca de qué cosa es lo que se quiere decir con esto de jhana, de concentración. Entonces, no es simplemente una cuestión de enfocar la mente con gran intensidad en una pequeña área, una cosa así, que es lo que mucha gente lo entiende, ¿no? Es más bien una cuestión
de la generación de dos facultades que son el esfuerzo y la atención plena, y ejercer ese balance entre esas dos facultades. Y el resultante de ese balance es samadhi, es la concentración. Ahora, la pregunta era que si había varios grados. Sí, efectivamente, hay diferentes grados de samadhi, y eso lo entiende uno a partir de la definición. ¿Por qué? Porque a veces la mente está equipada con una capacidad muy grande de esfuerzo, y a veces no está equipada con esa gran capacidad. Y lo mismo la atención plena. La atención plena, nunca hay tal cosa como demasiada atención plena, pero sí hay grados. Puede haber mucha atención plena o puede haber poca atención plena. Entonces, consecuentemente, de acuerdo con esa definición, habrá diferentes grados de concentración. Ahora, los comentarios al canon, los suttas solamente hablan de jhanas, básicamente. No hay más. Por ejemplo, en el Majjhima Nikaya, no sé qué porcentaje de suttas, pero es un porcentaje altísimo en el que por lo menos se menciona jhana, ¿no? Y se define muchísimas veces con la definición estándar. Entonces, es algo que abunda, ¿no? Esta cuestión de jhana, ¿sí? Entonces, los comentarios, decía yo, se diversifican un poco más el concepto de concentración, y uno encuentra, por ejemplo, definiciones de lo que llaman Kanika Samadhi o concentración momentánea, es decir, la concentración que adquiere la mente durante tiempos cortos, relativamente cortos, ¿no? En los que se llega a integrar ese equilibrio adecuado entre esfuerzo y atención plena. Después hay otra categoría que se llama Upachara Samadhi. Upachara quiere decir vecindad, vecindad, es decir, concentración, y se le traduce como concentración de acceso. Se le traduce como vecindad en el sentido de que está cerca de, es vecino de la concentración completa, o Appana Samadhi, ¿sí? Y que es precisamente la jhana, ¿no? Entonces se distinguen estos grados de concentración, uno por el aspecto temporal, el otro por aspecto de intensidad. La concentración de acceso es un estado que reúne en sí los factores de la primera jhana, que son aplicación inicial, aplicación sostenida de la mente, piti, sukha y ekagata. Piti se traduce como gozo, arrobamiento, éxtasis, es un término que no me gusta mucho. Interés placentero es algo más acertado. Y sukha se traduce como felicidad, placer, y se refiere a sensación placentera. Y ekagata es la llamada unificación mental, lo cual significa simplemente que todos los factores mentales que en forma pertinente participan en el acto de concentración están todos trabajando al unísono y en la misma dirección. Eso es lo que es la unificación mental. Entonces son los factores llánicos, los factores que componen la primera jhana. Y en el caso, la diferencia entre concentración de acceso y primera jhana es una diferencia de grado, nada más. Es una diferencia de grado, es decir, en la concentración de acceso, los factores llánicos están establecidos solamente en forma incipiente. No tienen una base muy fuerte, no están fuertemente sustentados, son débiles, lo cual es sinónimo de decir
que los impedimentos están cercanos. Los mismos impedimentos que pretende suprimir la concentración en este estado de concentración de acceso están muy, muy cercanos, ¿sí? Entonces la mente fácilmente sale de ese estado, no es un estado muy estable, pero es, digamos, en términos prácticos, es el estado que uno debe buscar como practicante una y otra vez. Repetir, repetir, repetir el estado de acceso, de concentración. Y aquí como la misma llana lo implica, decía el Buda, aquel que tiene llana está cerca de la sabiduría. Y aquí el que tiene sabiduría está cerca de llano, ¿no? Entonces la misma concentración de acceso, ese logro es una especie como de despertar, no es algo que uno lea en los libros o que nos lo tenga que decir alguien, es algo que uno mismo se da cuenta, que hay un efecto en el que se llega a una claridad mental. Digo, y las palabras son difíciles cuando uno trata de describir estados meditativos, siempre son muy limitadas, ¿no? Pero por decir algo, la supresión de los impedimentos, de los obstáculos, los cinco impedimentos o obstáculos, es sinónimo de descanso, de claridad, es una experiencia ciertamente liberadora y ciertamente que provee conocimiento, un conocimiento propio, logrado por cada meditador, que no puede ser, digamos, no puede ser influenciado por lo que digan otros o lo que se lea en los libros, o etcétera, etcétera, ¿no? Es una ganancia espiritual propia del meditador. Y entonces uno debe abocarse a lograr esto, ¿no? Ahora, el logro de jhana es algo que también se tiene que hacer sistemáticamente. Digamos, el primer objetivo es lograr el acceso, ese estado de acceso, ¿no? Pero como todo en la doctrina del Buda, tiene uno que atender a las causas. Si uno quiere un resultado, uno tiene que ir a las causas y trabajar en las causas para ese resultado, ¿no? Entonces, no es suficiente desear la concentración, ¿no? Ahora, desde luego, hay muchas formas de enfocar el aspecto causal, la serie de causas que da lugar finalmente al samadhi, a la concentración. En general, así en forma muy general, el aspecto causal fundamental es lo que el Buda llama el entrenamiento gradual. Es decir, es todo un sistema de pasos ordenados que eventualmente desembocan en el logro de la jhana y que van más allá, por supuesto. El entrenamiento gradual va más allá de la jhana. La jhana es un aspecto más o menos intermedio en esta secuencia, en este orden de entrenamiento, ¿no? En alguna otra ocasión podemos discutir el entrenamiento gradual. Hay algunas expresiones del Buda que varían en tono o en las cuales lo dice en formas diferentes, pero para hoy, nada más así rápidamente, simplemente como una cosa muy rápida, cabe mencionar, para que quede muy claro, es que si uno aspira a jhana o concentración de acceso, uno tiene que cumplir los requisitos que conducen a eso. Y el primer requisito es
la moral, el establecimiento de sila, de la moral, ¿no? Y en el caso de los laicos, ustedes saben muy bien que es el establecimiento de los 5 preceptos, el firme establecimiento de los 5 preceptos, y en una forma más, por una parte más general, pero por otra parte también más profunda, es ese sila realmente queda resumido en 2 cualidades que ustedes ya han oído hablar de ellas, que son hiri y otapa. La vergüenza moral, el temor moral a efectuar acciones malsanas, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente sustenta la moral, tanto de laicos como de monjes y monjas. Entonces, esa es la verdadera medida de la moral, es este hiri y otapa, es decir, todos los preceptos y los patimoccas de monásticos quedan dentro de esta categoría, ¿no? No sé, no recuerdo muy bien la anécdota de Ajahn Chah cuando habló con Ajahn Mun y que le dijo que es muy difícil seguir todas las reglas del Patimokkha, no se puede, es imposible cumplir completamente con todas las reglas monásticas, pues estaba descorazonado, ¿no? Y tenía esa duda y Ajahn Mun le dijo, no te preocupes, no lo tomes de esa forma. Lo único que tienes que hacer es pulir tu hiri y otapa y punto, nada más. Y lo mismo aplica para todos nosotros, ¿no? El desarrollo de esas 2 cualidades que el Buda llamó las grandes protectoras del mundo, ¿no? Entonces, algo para reflexionar muchísimo. Son un punto de reflexión inacabable, la vergüenza moral y el temor moral, ¿no? Como motivantes para establecernos en Sila. Ahora, una vez que uno se establece en Sila, entonces el Buda dice que, y ese es el propósito de Sila, el propósito de Sila, eh, la moral budista no tiene un propósito que podemos llamar moralista, no por la moral en sí, ni siquiera porque sea bueno, si ustedes quieren, pero el propósito real es que se genera una cualidad que se llama en Pali pamoja. Pamoja lo podemos traducir como beneplácito. Es el beneplácito y el bienestar que surge cuando estamos conscientes de que seguimos los preceptos, de que nuestra conducta es adecuada, ¿sí? Eso da una satisfacción muy grande y esa satisfacción es este pamoya. Entonces, ¿y cuál es el propósito, dice el Buda, de que uno genere este beneplácito? Y dice el Buda, el propósito es que se genere gozo en uno mismo, precisamente por esa pureza de sila. ¿Eh? Y ese gozo es el ánimo, es el entusiasmo que se genera eh, eh, por el efecto de estar firmes en sila. Nótense que es el mismo término, piti en Pali, es el mismo término que constituye uno de los factores yánicos. Entonces, los factores yánicos, como lo verán en esta corta exposición, empiezan ya a generarse desde antes que uno entra en acceso o en yana, ¿sí? Y dice el Buda, ¿y cuál es el propósito del gozo? Y dice el Buda, el propósito del gozo es la tranquilidad, pasadi. Entonces, ese es el propósito del gozo, esa tranquilidad. Ahora, ustedes saben muy bien que la tranquilidad es un factor de la iluminación, ¿sí? Es un factor, digamos, intermedio, ¿no? Viene después de la atención plena, de la investigación de damas o estados, del esfuerzo, y viene entonces el gozo, y posteriormente viene pasadi. Igual aquí, en esta secuencia causal que explica el Buda, el propósito del gozo es generar este pasadi, esta tranquilidad. Y la tranquilidad, ¿qué propósito tiene? El propósito de la tranquilidad es que surja sukha,
la felicidad. ¿Y por qué? ¿Cuál es el propósito de esa felicidad? Y eso, nuevamente, eso también es un factor yánico, cabe notar. ¿Cuál es el propósito de la felicidad? Es, dice el Buda, precisamente samadhi, la concentración, ¿sí? Entonces, esa es la secuencia causal que da lugar a la concentración. Y el aspecto inicial es sila, por lo cual tenemos que dar una grandísima importancia. Inclusive se dice en los suttas, dice, uno trata de evitar inclusive la más mínima falta, ¿no? Uno tiene temor de hacer inclusive la más mínima falta. Ese es parte del entrenamiento gradual, esa es la actitud en el entrenamiento gradual. Entonces, de ahí la grandísima importancia de sila como un instrumento para la concentración. Está implícito también en el noble octuple sendero, el mismo orden del octuple sendero se expresa como sila, samadhi y paña, ¿sí? Que si uno está establecido en sila, samadhi se da. Y cuando hay samadhi, hay paña. De ahí la ventaja de la concentración. Ese es el propósito de la concentración. Y dice, el mismo Buda lo dice, continúa. Este es un discurso de Anguttara Nikaya, es el libro de los 11, el primer discurso en el libro de los 11. Describe esta secuencia causal que conduce a la concentración. Pero posteriormente continúa el Buda diciendo que la concentración tiene un propósito, no es para gozar del éxtasis de la llana, ese no es el propósito. El propósito es, dice el Buda, el conocimiento y visión que están en conformidad con la verdad. Es decir, en Pali es yata, bhuta, jnana, dasana. Jnana es conocimiento y dasana es visión. Entonces, visión y conocimiento de la realidad. ¿Y cómo es esa realidad? Esa realidad es impermanente, insatisfactoria, transitoria, insatisfactoria e impersonal, no yo. Y eso es lo que la concentración permite ver, precisamente. Es a través de la concentración que uno realmente, y esto es vipassana, propiamente es lo que en resumen es vipassana. Entonces, ahí es donde están enganchados la concentración y el conocimiento introspectivo. Y luego continúa, dice el Buda, ¿y cuál es el propósito de ese conocimiento y visión en conformidad con la verdad? Dice el Buda, el desencanto, nibbida, el desencanto. ¿El desencanto con qué? El desencanto con lo mundano, el desencanto con los 5 agregados. Y eso es a lo que llega uno. Ese es habiendo cumplido el propósito previo, uno entonces llega a un desencanto completo con los agregados. ¿Y cuál es el propósito de eso? El propósito, dice el Buda, es viraga, el desapasionamiento, la ausencia de deseo. Y cuando uno tiene eso, entonces uno, dice el Buda, uno gana la liberación mediante el conocimiento y visión. ¿Sí? Entonces hay dos aspectos en esta secuencia en el que se utiliza ese vocablo compuesto, jnana, dasana, visión y conocimiento. Primero, en cuanto al visión y conocimiento en conformidad con la verdad, es decir, es el vipassana, podríamos decir, preliminar que se hace una vez que se adquiere concentración, y después en el mero final de la secuencia que conduce a la liberación, es la misma liberación a través del conocimiento y visión. ¿Sí? Entonces, ese es el propósito finalmente, ese es el verdadero propósito de Sila. Y en forma intermedia, ese es el propósito de la concentración.
¿sí? Entonces, cuando decimos voy a tratar de buscar la concentración, voy a tratar de lograr jhana, se está uno adelantando muchísimo, ¿no? Ese es el punto que quiero hacer, ¿no? Tiene uno que tomarlo con más circunspección, en el sentido de que, a ver, primero va a haber que arreglar muy bien esta cuestión del sila. No es tan sencillo, yo se los aseguro, no es tan sencillo. Seguir los 5 preceptos es una cuestión de fórmula, ¿sí? Sí, ahí está la fórmula, la podemos hasta recitar y todo, y sí, en cierta forma la seguimos, pero no es suficiente, ese es solamente un aspecto de sila. Como dije anteriormente, eh, involucra algo todavía más amplio, que es el desarrollo de esas 2 cualidades, hiri y ottappa. Entonces, eso se tiene que trabajar hasta etapas muy avanzadas de la vía, ¿no? Ese refinamiento de sila. Algunos maestros lo llaman como el refinamiento de las intenciones, el refinamiento de nuestras intenciones. ¿Sí? Es decir, podemos estar establecidos en 5 preceptos, perfecto, estamos establecidos, pero en la vida cotidiana está llena de intenciones. Las tenemos bien examinadas, las entendemos perfectamente, conocemos perfectamente nuestros motivos últimos cuando generamos intenciones. Ahí es donde está el meollo del asunto. Tener suficiente presencia mental para notar las pequeñas intenciones que de otra forma dejaríamos pasar. Y si notamos, nos damos cuenta de que todo el tiempo estamos teniendo intenciones, ya sea de deseo, de aversión o de confusión, de, de ignorancia, ¿no? Entonces, eso tiene que, en un momento dado, el meditador serio tiene que poner mucha atención a ese refinamiento. Y ese refinamiento toma años, siento decirlo, no es una cosa que es tan fácil. También es una cosa penosa, es una cosa que se tiene que trabajar, es una cosa que se tiene que resolver en muchos casos, tiene que hacer resoluciones para poder modificar el comportamiento, y estamos hablando ya a nivel de comportamiento mental, ¿no? Porque esos son los 3 niveles de sila. Hay una sila que es la expresada verbalmente, la expresada físicamente, pero también está la expresada mentalmente, y es a lo que algunos maestros se refieren, repito, se refieren a estas intenciones sutiles que ejercemos todos los días, todo el día. Entonces es muy Miguel, importante. Edgardo y Clovis tienen pregunta. Ah, sí, a ver, adelante. Adelante, chicos. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por nuevamente darnos esta oportunidad de aprender tanto contigo, que hace falta más tiempo y siempre necesitamos mucho más oportunidades, pero bueno, supongo que es natural, ¿no?, que nos pase todo esto. Claro. Yo quería más que nada hacer una propuesta para la próxima charla sobre este mismo tema, porque como bien dices tú, es un tema profundo, extenso y complejo, puede llevar toda nuestra vida o varias Así es. para terminar de entenderlo. Pero me gustaría, por ejemplo, porque sigo con el libro de La quietud que fluye y encuentro cosas maravillosas, como por ejemplo la esta de Ajahn Chah empieza con esa perturbación con la tapa del cuenco y lo tiene agitado durante mucho tiempo, pero esa misma agitación la convierte después en una concentración muy estable. Sí. Y
dos cosas que quiero preguntarte, no es para hablarlo ahora, simplemente para poder enumerar algunos puntos, a ver si en las próximas podemos conversarlo. Por Claro. ejemplo, él hace una serie de confesiones que no sé si eso es una infidencia o eso está permitido dentro de el Vinaya, porque yo no sé si es que Yayasaro comenta esos logros producto de que ya Yancha no está presente, o si eso se puede hacer, ¿no? Porque Ah, es sí, muy interesante lo que cuenta Yancha y es sí, muy interesante. sí, porque es una declaración. Claro, Es una declaración clara y franca. Sí, sí. puede, Es una... Ujú. esa declaración puede considerarse como la declaración de un logro o es simplemente una mención a un aspecto del proceso. Las dos cosas. Son las dos cosas. Pero aquí hay un detalle muy particular y especialmente refiriéndose al Vinaya. Si Ayaan Chah hubiera hecho esa declaración por primera vez ante los laicos, hubiera cometido una transgresión llamada Pachittiya. Es una transgresión que implica confesión y alguna expurgación de esa falta, ¿sí? Sin embargo, el hecho fue que esa declaración fue hecha a los propios compañeros monjes, en cuyo caso no hay falta alguna, no hay falta al Vinaya. Es perfectamente en línea con el Vinaya que un monje o una monja declare a sus compañeros de la vida monástica cualquier logro, ¿no? Esa era mi duda. Esa era mi duda. Sí, sí, eso es muy importante. Entonces, obviamente, una vez que eso sucede, esto cunde entre la comunidad, en la comunidad monástica, y todos los monjes o todas las monjas se enteran, ¿no? Lo cual es, ahora bien, hay muchas particularidades. Hay muchas particularidades. Por ejemplo, puede haber una sobreestimación. Eso es muy común entre los monjes y las monjas, que haya una sobreestimación de un logro. Y esta sobreestimación es declarada. Eh, eh, a pesar de que es una sobreestimación, no hay una transgresión en la regla. ¿Por qué? Porque no hay intención de, de engañar, ¿no? Básicamente, sino que es una declaración honesta, ¿no? Sincera, pero equivocada. Entonces, eso es común en el medio monástico, ciertamente, y muchas veces, la mayoría de las veces, efectivamente, son declaraciones erradas. Eh, Claro. so- No, eh, y es interesante porque los monjes entonces lo que proceden a hacer es hacer una serie de cuestionamientos y demás, no es algo así tan fácil, ¿no? Y generalmente lo que resulta es que ese monje o esa monja entra en sus cabales después de que se discuta el asunto con sus compañeros monjes, ¿no? Es muy o sea, interesante. nosotros podemos decir, es muy interesante, ¿no? Me interesa mucho esto porque son confirmaciones que van alimentando una condición para volver a estas tres áreas del octuple noble sendero, que es Sada, ¿no? Y tú mencionabas lo de Sila, es bien interesante esto porque tú mencionabas que Sila precede necesariamente a Samadhi, porque es una conducción conducente, ¿no? Ahora, estas tres áreas, Sila, Samadhi y Paña, tienen una relación circular, ¿no? Porque... Exactamente, sí. Sí, cuando dijiste precede, sí, yo dije, lo que dije recientemente, dije precede,
pero hay esa condición circular. Cuando la persona adquiere cierto grado de samadhi, se da cuenta entonces de lo absolutamente necesario que es sila, y entonces se refuerza ese sila gracias a que hay samadhi y paña, Claro. por supuesto. Entonces es una, como dices tú, es una relación circular de retroalimentación, de sila, samadhi y paña. Sila fortalece samadhi y paña, pero paña fortalece sila y samadhi, y samadhi fortalece sila y paña, ¿no? Claro, Esa ahora, es la cuestión. sada, por ejemplo, también es una, digamos, cualidad o posición que la genera paña, ¿no? O sea Es la que, primera de las facultades que está de la mano, está restringida y controlada por paña, precisamente. En la claro, categoría de las 5 facultades espirituales, sada, la fe, es la primera y paña es la última. Y en el medio tenemos virilla, esfuerzo, sila, atención plena, y samadhi, concentración. Entonces, efectivamente hay un rejuego y un equilibrio en esas 5 facultades. Y la fe siempre es acotada, por decirlo así, por la sabiduría. bueno, yo después te envío por correo las otras preguntas para no abusar. De Pero acuerdo. Sí, como lo hemos hecho anteriormente, por correo, lo- y entonces yo tengo tiempo para contestarles, discutirlo, y es más fácil así, porque estamos cortos de tiempo, desgraciadamente, no hay tiempo, sí. Y que eso sea también una lección, no hay tiempo. La vida de los humanos es muy corta, ya no hay mucho tiempo, tenemos que practicar con mucho ahínco, dirigir la mente, domarnos, nos tenemos que domar. Entonces, como recapitulación, observen mucho sus intenciones. Realmente analicen las pequeñas intenciones, el origen de las intenciones, y vean y dense cuenta qué tan honestas son estas intenciones, qué tan apegadas al desapego, o qué tan apegadas a la renuncia, o qué tan apegadas al deseo o a la aversión, ¿no? Porque esas cosas son muy sutiles, pero tiene uno, digo, ya que está a estas alturas, uno tiene que estar muy presente con esas sutilezas. Es lo que es parte de lo que nos hace avanzar en la práctica, ¿no? Ya no es nada más los preceptos, ya es una cosa más refinada. ¿De acuerdo? muchas gracias. Muy bien. Que esté muy bien, y nos vemos en 15 días. Y por favor, Edgardo, envíame esas preguntas y yo voy a intentar contestarte. ¿Y Clovis también te puede mandar un email? Sí, por favor, Clovis, envíame el email y con mucho gusto te doy una respuesta detallada, ¿de acuerdo? Bueno, Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Bienvenido. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Miguel, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas